Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por concedernos un día más de vida, Padre, y seguirnos bendiciendo en todo momento, Padre. Venimos una vez más, Padre mío, en esta mañana pidiéndole que nos ayude, Señor. Queremos escuchar de usted, mi Dios. Hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor, y que pongamos por obra lo que aprendamos, Señor, y que de esa forma, mi Dios, vivamos de una forma separada del pecado y sirviéndole a usted con amor y temblor, Señor. Díganos, cuídenos, protéjanos en esta mañana, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos, pidiéndole, mi Dios, que usted sea con cada uno de mis hermanos que ya estamos reunidos aquí en la iglesia. También le pedimos por los hermanos que nos miran por medio de las plataformas, Señor, que sea con cada uno de ellos, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a ir rápidamente ahí, hermanos, a mirar un poquito, ¿verdad?, de lo que nos quedó de el personaje que estuvimos hablando la semana pasada, que fue Enoc, ¿verdad? Y pues estuvimos aprendiendo bastante, hermanos, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo cómo la vida, ¿verdad?, de su hijo que estuvo con él por muchos años y cómo Dios también, hermanos, este, hizo grandes maravillas en la vida de Enoch. Y todos estamos aprendiendo, hermanos, para poner por obra para nosotros vivir de esa manera, que sea una manera agradable a Dios y que de esta forma, hermanos, le podamos servir como Dios quiere, como Dios se lo merece. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con él, ¿verdad? Enoc caminó con Dios y estábamos mirando, hermanos, qué significaba caminar con Dios, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí que caminar con Dios pues es vivir separado del mundo. Es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Que Enoc nos enseña cómo él vivía apartado del mundo y él entregaba su vida a Dios. También estuvimos mirando, ¿verdad?, que una de las cosas que nos enseña y el significado que nos da de cómo caminar con Dios es disfrutar la comunión con Dios. Saber que en Dios, hermanos, hemos sido cambiados y que vivimos diferentes, que ya no somos iguales. Esto era lo que yo le trataba de explicar ayer a un señor allí en la llantera cuando fuimos a desponchar la ven. Pues le explicaba yo de esto que no se puede comparar, hermanos, cuando uno ya tiene a Cristo en su corazón, porque es una diferencia, porque ya no somos los mismos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es, hermanos, que debemos nosotros disfrutar la comunión con Dios, cómo Él nos acobija, cómo Él nos da ese regocijo, porque sentimos el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y también, hermanos, una de las cosas muy importantes es caminar en amistad con Dios, que tengamos una amistad uh, ferviente de siempre, hermanos, estar viviendo con nuestro Dios, con una amistad amorosa, sabiendo, hermanos, que tenemos a Dios en nuestros corazones y que ahora vivimos para Él. Es muy importante. También estuvimos viendo, hermanos, que pues nosotros sin Dios pues no somos nadie. Dios es el único, hermanos, que nos da esa paz y ese amor, ese cariño. Y una conversación frecuente también, hermanos, que nos da la confianza con nuestro Dios. Y muy importante, hermanos, que nos inspiramos por medio de su palabra. Siempre que la estamos tomando, hermanos, nos ayuda a darnos fuerzas
y a vivir para Él. Qué bonito es esto, hermanos, el sentir que Dios está junto a nosotros. Tener también, hermanos, un carácter dócil, humilde, noble, capaz de vivir santamente en medio de los pecadores. Y todo esto, hermanos, ahí tenemos bastantes versículos, pero nomás les estoy dando el contenido, ¿verdad? De cómo caminar con Dios. Dice que también, hermanos, debemos de vivir una vida en crecimiento, siempre estar creciendo en los caminos de Dios. Pues en la conclusión ahí, hermanos, caminar con Dios debe de ser nuestra tarea y nuestra meta, pasar tiempo a solas con Él, conversar y tenerlo como nuestro amigo y confidente. Será una experiencia grata en la vida y tarea los frutos que tan ansiosamente Dios espera darnos. Que Dios, hermanos, nos protege en todo momento. Y sabemos que Dios en todo momento, hermanos, siempre Él ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Y ahora, hermanos, pues vamos a pasar al estudio que vamos a tener en este día. Y ahora vamos a estar hablando, hermanos, de Noé. Es del personaje que vamos a estar hablando. Y tal vez, hermanos, nosotros en nuestra mente digamos, bueno, pero pues si yo ya sé toda la historia de Noé. De lo que se trata, hermanos, es de saber si verdaderamente estamos viviendo como Él lo hizo. De fijarnos nosotros mismos cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si verdaderamente estamos haciendo las cosas. Con esa confianza más que todo, hermanos, porque sabemos que Noé tuvo fe. ¿Y cómo está nuestra fe? Si nuestra fe, hermanos, pues está al 100, estamos bien, ¿verdad? Pero siempre hace falta, hermanos, que se nos recuerde un poquito, y es por eso que podemos decir, pues ya sabemos la historia de Noé, que Dios lo mandó a que hiciera el arca y que porque iba a venir un diluvio en medio de un lugar donde no llovía, donde nunca había habido lluvia, pero sabemos que la fe de Noé es una obediencia más que todo. Él obedeciendo a Dios y creyendo en que Dios iba a hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que tengamos también fe en que Dios está ahí al frente de nosotros y que Dios quiere ayudarnos en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y que nuestra vida espiritual siempre siga creciendo, siga siempre dándonos más de Él y vivir para Él. Por ahí, hermanos, ahorita yo creo se les va a entregar una de las hojitas y vamos a ir viendo ahí, hermanos, para que ustedes vayan escribiendo en esa hoja. Yo creo ahorita las va a traer el pastor. Pero vamos a empezar ahí, hermanos, en la introducción y vamos a leer un versículo en Génesis 6:22. Allí en Génesis 6:22 dice la palabra de Dios, hermanos, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta es la importancia, hermanos, de que obedezcamos a Dios, porque es lo que hizo Noé. Dios le mandó, él lo único que hizo es obedecer a Dios y hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, que le obedezcamos. Y la palabra de Dios nos dice que en todo, no nomás en unas cosas. La palabra de Dios dice que obedezcamos a Dios en todo y Él nos bendecirá. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y él, hermanos, tuvo ese privilegio, hermanos, de mirar esas aguas, de mirar, hermanos, a miles de personas cómo se murieron en ese tiempo por la incredulidad. Pero Noé tuvo fe y dice que esto le cuenta, ¿verdad?, por justicia. Y
pudimos ver en la vida de Noé cómo Dios le bendijo por muchos años también. Y allí, hermanos, en este versículo, pues nos enseña que fue el obediente, ¿verdad? Él obedeció a Dios. Y aquí en la introducción dice, todo el mundo ha oído de Noé. Su participación en la historia, la construcción del arca, su arduo trabajo y muchos detalles del diluvio. Pero, ¿quién fue Noé? ¿Qué le caracterizaba? ¿Qué dice la Biblia de él? Vamos a estar viendo parte de esto, hermanos, y vamos a aprender bastante, hermanos, porque recuerden que podemos leer la Biblia miles de veces y podemos mirar el mismo pasaje, hermanos, y Dios nos va a hablar de una manera diferente en todo momento. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, hermanos, que todo el tiempo Dios cambia la forma de su interpretación para nuestras necesidades. Como nosotros lo necesitamos en ese momento, Dios nos lo pone. Y esto es lo que va a pasar en este momento, hermanos, que vamos a estar mirando parte de esta historia y nos va a ayudar mucho. Sin duda que la vida de este gran hombre aportará a la nuestra gran beneficio espiritual. Eso nos va a ayudar mucho en lo espiritual, hermanos, que sigamos creciendo más que todo, que sigamos aprendiendo siempre, hermanos, de Dios. Número 1, hermanos, vamos a empezar con la presencia de Noé. Su primera aparición en la historia es cuando tenía, y ahí tenemos 500 años de edad. Nada se sabe de sus años anteriores, aparte de sus progenitores. Podemos mirar esto, hermanos, allí en Génesis 5:32, y ahí la palabra de Dios nos dice, hermanos, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y a Cam y a Jafet. Y allí seguimos, hermanos, mirando de la descendencia de él. Dice también, hermanos, que la familia de Noé fue hijo de Lamec, que vivió, tenemos 777 años. Y allí como podemos mirar, hermanos, en Génesis 5:30 y 31, dice que y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ok, entonces ahí estamos mirando, hermanos, parte de la familia de Noé. Dice que también, hermanos, fue bisnieto de Enoc. Él caminó con Dios. Génesis 5:23 y 24, ahí la palabra de Dios dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pues si recuerdan es del personaje, ¿verdad? Que estuvimos hablando la semana pasada, que pudimos mirar la vida de Enoc, ¿verdad? Como él vivió con Dios y dice que se lo llevó Dios. También, hermanos, a la edad de 500 años tenía 3 hijos. Y ahí como podemos mirar en el 5:32, ¿verdad? Y 6:10. Dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí en el 6:10 dice, hermanos, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Okay, podemos ver ahí la familia de Noé. Dice también que tuvo muchos hermanos y hermanas, y ahí no lo puede decir en Génesis 5:30, y vio Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Tuvo muchos hermanos, hermanas y hermanos, nos dice ahí la palabra de Dios. Dice que no se dice nada de su esposa, solo que sí fue con él en el arca, como nos lo dice allí, hermanos, en el
Génesis 6:18, ahí la palabra de Dios dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y podemos mirar, hermanos, qué historia nos enseña Dios aquí con Noé. Wow, hermanos, que lo que hizo Dios, hermanos, fue algo muy grande. Nos podemos imaginar, hermanos, ese vivir, ¿verdad?, por bastante tiempo en esa arca, pero mirando, hermanos, las maravillas de Dios, todo lo que Dios hace en perfección. Vivimos de estos recuerdos, hermanos, de mirar las historias de todos estos personajes, y esto nos llena de Dios. Esto nos da fuerzas para que nosotros sigamos adelante, hermanos, sabiendo por fe que verdaderamente, hermanos, lo que Dios nos enseña es real. Y que lo que vamos a venir experimentando en todos estos años que nos quedan de vida va a ser una gran realidad de Dios para que nosotros vivamos para Él. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, que entendamos que desde el principio todo lo que Él ha venido haciendo, lo ha venido haciendo perfectamente. Y no ha habido ningún cambio hasta ahorita, porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado, hermanos. Él sigue haciendo maravillas, Él sigue perfeccionando al ser humano, sigue llenándonos de Él, sigue dándonos la fuerza, el poder para que nosotros, dice, que no desmayemos, que persistamos, que estemos siempre allí, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que vivamos este momento, hermanos, en el que es tan preciosa la vida, si nosotros la apreciamos de esa forma, sabiendo que tenemos un gran Dios a nuestro lado y que nada nos faltará, porque lo tenemos a Él, porque es su promesa de Él enseñarnos sus caminos, de Él enseñarnos a vivir para Él, y que vamos a tener una vida, dice, en abundancia en los años que nos queden de vida. Vamos, hermanos, a estarnos gozando estos años que nos quedan, y es lo que debemos de hacer, vivir gozosos, hermanos, en los caminos de Dios, que nada nos sea difícil, hermanos. Ya no tenemos por qué andar buscando a ver qué miramos en el suelo, a ver si miramos uno de a 100 o uno de a 500, o a ver qué. No, ya no vivimos de esa manera, hermanos. Ahora vivimos sabiendo que está un Dios todopoderoso y que Él nos va a ayudar. Tenemos la confianza en Dios. Y qué bonito es, hermanos, que Él lo hace. Pero venimos aprendiendo de todos estos personajes y nos enseña las maravillas que Dios hizo con ellos. Qué bonito, hermanos, es entender que Dios estuvo con Noé y que Dios le dio el triunfo y que Dios le dio la perfección de lo que Dios quería. Lo puedo mirar Noé y decir: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, porque yo sé que tú estás haciendo las cosas y no soy yo. Sí tuvo un arduo trabajo, hermanos, porque dice que como por 200 años, ¿verdad? No, por 2 años, perdón, 200 años. Iba a haber como 100 arcas, ¿no? Como por 2 años estuvo ahí trabajando, hermanos. Imagina, era mucho trabajo, demasiado trabajo lo que estaba él haciendo. Era para que cualquiera de nosotros nos hubiéramos hecho a un lado y decir: no, pues esto no es de Dios. No, él persistió y lo hizo, y conforme a como Dios le dijo, y todo le salió bien. Entonces vamos allí, ya tienen su hojita, ¿verdad? Y allí, hermanos, va a faltar algo que le tienen ustedes que escribir. Estuvimos hablando, ¿verdad?,
de la presencia de Noé, dice que en el 1, hermanos, para que le escriban ustedes ahí, dice que su primera aparición en la historia es cuando tenía ¿cuántos? 500 años, es lo que van a escribir, ahí tienen en su hojita, ¿verdad? Una raya, ahí le van a poner 500 años de edad. Nada se sabe, dice, de sus años anteriores, aparte de sus progenitores. Y tenemos en el 2 de la familia de Noé, dice que fue hijo de... ¿Qué nos decía ahí Génesis 30, 31? Ok. Ok, entonces allí vamos a poner, hermanos, Lamec, y dice que vivió ¿cuántos años? Dice que vivió 777 años. En el 2 dice que fue nieto de, y que vivió 969 años. Fue nieto de Matusalén, quien vivió 969 años. Y dice en el 3 que fue bisnieto de el que caminó con Dios. ¿Quién es? Enoc. ¿Ok? Y dice que a la edad de 500 años tenía, ¿cuántos hijos tenía? 3 hijos tenía, ¿verdad? Y ahí, hermanos, dijo que tuvo muchas hermanas y hermanos, y en el 6 nos dice que decían, que no se decía nada de su esposa, solo que sí fue con él en el arca, ¿verdad? Y en el nombre de Noé, que es en el 3, hermanos, dice que su nombre significa, allí, ¿qué es lo que significa el nombre de? Allí le van a poner ustedes, su nombre significa consuelo o descanso. Dice que también, hermanos, en el 2 dice, su padre lo engendró teniendo 182 años, sintiéndose cansado por la maldición y esperanza de algún descanso. Génesis 5, 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y allí en unas letras pequeñitas que están enseguida dice, esto es consuelo o descanso. En ese versículo, no sé si en sus Biblias lo tenga, donde en el 29, 5:29, que dice que y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y ahí con letras pequeñitas dice, esto es consuelo o descanso. Ok, pasamos ahí, hermanos, al 4, dice las características de Noé. Justo y perfecto en sus generaciones, es lo que le van a escribir. En el 6:9 ahí nos habla de esto, dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice que fiel, dice poseedor y preservador de la fe de sus antepasados. También él, dice hermanos, con Dios. Génesis 6:9, ¿qué nos dice, hermanos? Dice que también él caminó con Dios. En el 3 dice que solo él quedó fiel y justo en todas aquellas generaciones. En el Génesis 7:1, ahí nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Ok? Esto nos enseña mucho a nosotros, hermanos. Cómo, mire, cuando nosotros, hermanos, le servimos a Dios y Dios nos mira haciendo el trabajo que Él nos manda en todo momento,
Él mira la justificación de cada uno de nosotros, mira cómo nosotros hacemos las cosas para Dios. Y Él nos puede decir lo mismo, hermanos, que Él nos está mirando a nosotros, a usted y a mí, cómo estamos trabajando para Él, cómo apreciamos la obra de Dios, cómo sabemos que tenemos un Dios grande y todopoderoso. Y habla lo mismo, hermanos, de esta generación perversa que está en este mundo. Que si podemos mirar, hermanos, aquí nos habla de aquellos tiempos. Ahora, ¿qué podemos mirar en este tiempo, hermanos? ¿No miramos este mundo patas para arriba? ¿No miramos este mundo deshaciéndose? Pero, hermanos, nosotros confiamos en Dios y tenemos esa confianza de que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger de este mundo. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Las maravillas de Dios, ¿verdad?, que son tan grandes. Entonces, hermanos, allí dice también en el 4, dice, vivió en medio de perdición y descato a Dios. ¿Qué le podrían poner ustedes allí, hermanos? Donde dice que vivió en medio de un... Ahí le pueden poner ustedes, hermanos, en medio de un ambiente. Vivió en medio de un ambiente de perdición y desacato a Dios, maldad y continuo pensamiento inclinando el mal, como nos dice allí, hermanos, en Génesis 6:5. Dice ahí la palabra de Dios, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos. No más que lo que va a pasar ahora, ¿qué va a ser, hermanos? Se está soltando este mundo, la perversión de este mundo, hermanos, se está definitivamente soltando. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? De que vendrán tiempos de guerras, se aumentará la maldad, vendrán tiempos de terremotos, vendrá tiempo de todo lo que está pasando ahorita, hermanos, nos lo dice la palabra de Dios. No más que ahora, ¿qué va a pasar, hermanos? Que ahora va a venir nuestro Señor Jesucristo, que es al que estamos esperando en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos dice que Él va a estar aquí, levantando a su iglesia. Si podemos hacer esa comparación con ese tiempo, ¿verdad?, de Noé. Cómo la palabra, hermanos, nos enseña tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que nosotros lo podemos poner de esa forma. Que ahora, hermanos, el que va a venir a levantar a cada uno que haya aceptado a Cristo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice que estaremos con Él en las nubes, ¿verdad? Y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, hermanos, allí dice que la maldad continuó, el pensamiento incrédulo y el mal. Dice que la corrupción moral y espiritual, podemos ahí también mirarlo, hermanos, en Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaban corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Exactamente, hermanos, no hay otra cosa. Lo que estamos viendo, hermanos, en esta tierra, ¿qué es? Corrupción. Estamos viendo la maldad que está aumentando y tantas cosas, hermanos, que están saliendo que nos azoramos de eso. Dice que la violencia que llenaba la tierra. Y qué triste, hermanos, todo esto que pasa también. Génesis 11 al 13, hermanos, dice que y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Va a llegar ese día, hermanos, de que sabemos que Dios lo único que está esperando, hermanos, que la mayoría de esta gente que vive en este mundo sea salva. Pero conforme la gente está siendo salva, va creciendo la violencia y se va desatando un mal. Exactamente, hermanos, va a pasar lo mismo. Va a llegar el día, hermanos, de que vamos a estar viendo esta violencia de peor en peor, desatándose. Y ese día, hermanos, va a decir Dios, hasta aquí. Es cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él va a venir a recoger a su iglesia. ¿Y qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Estar preparados para ese día. Prepararnos, hermanos, para ese día que nuestro Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia. El pacto de Noé, hermanos, Dios, dice ahí en el 1, estableció un pacto con Noé que consistía en la construcción del arca para preservar a su familia y a la raza humana del diluvio. 6:18 ahí nos dice, hermanos, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces allí, hermanos, tienen un versículo, una rayita, ¿no? Ahí, donde van a escribir ustedes, donde dice que la familia y la raza humana del diluvio. El arca medía aproximadamente 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho. Se dividía en 3 pisos de 4.5 metros cada uno. Y ahí podemos mirarlo, hermanos, en Génesis 15 y 16. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de la elevación para la parte de arriba, y pondrás las puertas del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí podemos ver, ahora estamos viendo, nunca había mirado esto que estoy mirando ahora aquí, hermanos, en el estudio, nos lo está poniendo en los metros, ¿verdad? Nunca lo había mirado yo así, había oído de los codos y todo eso, pero no lo había mirado como el estudio nos lo está marcando, ¿verdad? Como 135 metros, dice que aproximadamente de largo, más 22.5 metros de ancho. Se dividía en 3 pisos de 4.5 metros cada uno. Y hermanos, esto es la maravilla que Dios hizo con esta familia, y las maravillas, hermanos, las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, porque estaban entrando elefantes, las jirafas, yo creo, para que no estuvieran con su cuello torcido. Viene siendo como el doble de esta. Wow, tremendo trabajo, hermanos, que hizo Noé. Y por fe, como le digo yo, era para haber tirado la toalla cuando llevaba unos 7, 8 meses. Decir, no, ya esto, ya basta. Es mucho trabajo.
es demasiado lo que estoy yo haciendo. Pero esto nos ayuda, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna cosa que nos está atrampando allí, que no nos deja sobresalir. Podemos pasar mucho tiempo batallando, hermanos, pero va a llegar el día en que Dios va a quitar eso. Y Dios nos va a dar la solución de cualquier situación que estemos pasando. Dios nos va a dar ese día, hermanos, de que va a ser terminado eso. Y va a estar la solución ya hecha. La vida de Noé, hermanos, dice allí, tienen una rayita, ¿verdad? Hombre delante de Dios. Pero mire allí en Génesis 6:9. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Nos habla de una que sería allí, hermanos. ¿Qué hombre era Noé para Dios? Era un hombre perfecto, pero allí le vamos a poner nosotros, hermanos, que era un hombre excelente. Excelente hombre delante de Dios fue Noé. Dice en el 2, hermanos, buen padre y también, ¿qué más le podría poner usted allí? Para su esposa. Génesis 7:13, hermanos, ¿qué nos dice allí Génesis 7:13? En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces allí, hermanos, dice que fue un buen padre y también un buen esposo. Dice allí abajito, dice, tanto su esposa como sus hijos y sus nueras entraron con él al arca de la salvación. 3 dice que un poderoso hombre ¿qué le podemos poner allí? Lo que nos dice en Hebreos 11:7, hermanos. ¿Qué nos dice Hebreos 11:7? Por la fe, dice Noé. ¿Qué nos dice, hermanos? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces allí dice que es un poderoso hombre de fe. La fe, hermanos, llevó a Noé a esta salvación de su familia y de él. Dice también, hermanos, por esa fe alcanzó la salvación. Por esa fe dice que condenó al mundo. ¿Cuánta gente, hermanos, no miraría de loco a Noé? Yo creo todos. Porque no nos habla, hermanos, de que ni siquiera uno creyó en él. No creyeron, hermanos, en Noé. Yo pienso que el pregonar de Noé fue a mucha gente. El gritarles y decirles, viene un diluvio, por favor, vénganse, voy a hacer esta arca para que ustedes también se salven de no ahogarse. ¿Y qué decía la gente, hermanos? Este está loco. Estamos en un lugar donde jamás hemos visto una lluvia, nunca ha llovido.
Y ahora viene a salirnos con que va a haber un diluvio y que nos vamos a inundar aquí en este desierto donde nunca ha llovido. Y yo me puedo imaginar, hermanos, a Noé rogándole, diciéndole, por favor, miren, vénganse. Estamos a punto de tener este diluvio y ustedes se van a ahogar si no se suben conmigo. Estás loco, cállate y mejor súbete tú. Y qué triste, hermanos, saber que esa gente fue ahogada solamente por su incredulidad. Pero por la fe dice que Noé fue salvo de ese diluvio. Y estamos en una de las situaciones en este momento, hermanos, de que muchas de las veces le estamos fallando a Dios porque nuestra incredulidad nos falla. Muchos de los cristianos, hermanos, estamos arropando nuestro ser solamente con Él. Voy a ir a la iglesia. Voy a estar allí este día. Voy a estar un día de perdido a la semana. Pero no pensando, hermanos, en que Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de usted y de mí. Dios quiere que verdaderamente creamos, hermanos, que va a venir un día el Señor y que solamente, hermanos, va a subir a esa arca aquel que haya hecho esa promesa de fe. Es el que se va a ir con Él. Nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Le decimos a la gente, les enseñamos que hay un Salvador que quiere que se salven del infierno. Vamos, les llevamos el mensaje, pero ¿qué dice la gente, hermanos, allá afuera? Que no quieren saber nada de eso. Si comparamos aquellos tiempos con estos, hermanos, estamos mirando lo mismo. Era lo que hacía Noé, hermanos. Diciéndole a la gente, por favor, vénganse, súbanse al arca para que se salven. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahorita, hermanos. Vamos, le predicamos a la gente y les decimos que acepten a Cristo como su Salvador, porque Cristo viene pronto y Cristo quiere llevarlos con Él. Dice, no, en otro tiempo. Después dice, ahorita no tengo tiempo, estoy cocinando, estoy lavando. Están haciendo muchas cosas, hermanos, este mundo. Y el día de mañana, hermanos, va a pasar exactamente lo mismo. Se van a quedar fuera de la salvación, porque no quisieron. Pero esto, hermanos, nos llena a nosotros también de que nuestra fe debe de crecer, de que verdaderamente sintamos ese amor de Dios y que le creamos a Dios, hermanos, que Él va a ser ese día glorioso para cada uno de nosotros, cuando Él venga a recoger a su iglesia. Ok, seguimos allí, hermanos. Dice que un hombre que nos dice allí, hermanos, dice la justicia, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:5, hermanos. Yo le acabé de pronunciar esa palabra, que era un hombre que pregonaba la justicia. Según ahí vamos a mirar segunda de Pedro, hermanos. Y si no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que también, hermanos, un hombre espiritual.
allí en Génesis 8:20, hermanos, dice que y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Allí podemos mirar que era un hombre, hermanos, espiritual. Y dice también ahí abajito, dice que él fue el primero que le pone ahí usted, hermanos, un altar a Jehová. No, ahí la palabra de Dios nos dice algo diferente. Dice que Noé levantó. Y fue el primero que levantó un altar a Jehová, es lo que le van a poner a ustedes ahí. Y ya vamos casi a terminar, hermanos, vamos a mirar rápidamente. Dice, lecciones de la vida de Noé. Dios es con los que le obedecen. ¿Qué le pondría usted allí? Dios es en el... ¿qué le pondrían? Dios es fiel. Dios es fiel con los que le obedecen. Dios, dice en el B, dice, Dios no siempre nos protege de los, pero se ocupa de nosotros a pesar de ellos. ¿Qué nos mantenemos nosotros a veces haciéndole a Dios, hermanos? O a este mundo también. A veces les traemos que, dice, Dios no siempre nos protege de los problemas, porque muchas veces lo que hacemos nosotros es acarrear problemas. Acarreamos problemas, ¿verdad? Y no les damos la solución. Pero dice que Dios se ocupa, hermanos, de nosotros a pesar de cómo somos. Dice también, hermanos, en el C, dice que la obediencia es a largo plazo. ¿Qué le pondría usted allí? La obediencia es algo que Dios le manda que usted haga y que, por ejemplo, ahorita estamos en que vamos a aumentar lo de las misiones, cada uno de nosotros. ¿Usted va a hacer qué con Dios? Usted va a hacer un compromiso con Dios de decir, ok, voy a poner un poquito más de lo que estoy dando ahora, hago un compromiso contigo, mi Dios, y te voy a dar tanto más, a largo plazo. Dice que en el D, hermanos, dice, un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. ¿Ok? ¿Esto sí lo entendemos ahí, hermanos? Un hombre puede ser fiel, dice, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. Porque estamos, hermanos, en un cuerpo de pecado, pecaminoso, pero nada nos impide, hermanos, a que le seamos fieles a Dios. Que vivamos de una manera agradable a la presencia de nuestro Dios. Y ya para terminar, hermanos, la conclusión dice, la vida de un hombre así debe de inspirarnos y motivarnos para seguir más de cerca al Señor. Las repercusiones de una vida de tal magnitud son insospechables y alcanzan a muchas generaciones. Dios nos ayude a vivir como Noé en medio del ambiente de este mundo que nos rodea, que no es en nada mejor que el mundo de Noé. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios, hermanos, es bueno. Y le damos gracias a Dios porque nos enseña parte de este vivir, hermanos, y que verdaderamente creamos en este Dios que tenemos, hermanos, que es un Dios verdadero, que es un Dios que quiere ver cambios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Como yo le decía, tal vez nos queda poco tiempo,
y pueda ser que nuestro Señor Jesucristo todavía no venga para cuando nosotros ya nos hayamos ido de este mundo. Pero no lo sabemos. El vivir de cada uno de nosotros es pensar en que Cristo puede venir el día de mañana y cómo nos va a encontrar a usted y a mí. ¿Nos va a encontrar haciendo desperfecciones o siendo perfectos? ¿Nos va a encontrar haciendo la maldad o nos va a encontrar orando? ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Ese es lo que nos debemos de estar preguntando. No el cuándo va a venir. La palabra de Dios nos dice que Él viene pronto. Pero lo que nosotros, hermanos, debemos de vivir es un día a día pensando en que Cristo viene ya. Y pensar temerosamente diciendo, ¿vendrá en este momento que yo estoy mirando pornografía? ¿Vendrá en este momento que estoy ofendiendo al prójimo? ¿Vendrá en este momento que estoy teniendo una aflicción por hacer cosas indebidas? Eso es en lo que debemos de pensar en todo momento. Decir, ok, tengo que tener temor a Dios y hacer las cosas como a Dios le agradan. Día a día estar viviendo de esa forma para Él. Que Dios nos bendiga y nos cuide y nos proteja, hermanos, y nos siga dando esa fuerza para nosotros seguir viviendo para Él. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este momento de reflexión, Señor. Podemos mirar, mi Dios, que es lo mismo hace muchos años de todo esto, mi Dios. Pudiéramos decir que ya todo esto pasó, pero no. Conforme a como usted nos enseñó en esta mañana, mi Dios, es lo mismo de ese tiempo y ahorita. Las mismas formas de vivir, cómo estaba la violencia en ese tiempo, cómo tenemos la violencia en este momento, Señor. Estamos mirando las mismas consecuencias, Señor. Por eso le pedimos que nos ayude, Señor, a reflexionar en que usted puede venir en cualquier momento, Padre. Y que nosotros por fe podamos sentir ese momento, Señor, de que usted ya viene. Vivir separados del pecado. Ayúdenos, Señor. Batallamos con este mundo pecador, Señor, con este cuerpo pecador. Pero sabemos por fe, mi Dios, que usted nos ayudará si nosotros nos postramos ante usted, orando y pidiéndole que nos siga dando fuerzas, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí en la iglesia. También le pedimos por los hermanos que han estado allí detrás de las redes sociales, Señor, mirando el mensaje y también escuchándolo, y ayúdenos a ponerlo por obra, Señor. Le damos las gracias, Padre, por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.